Cada vez que nos encontremos frente a una situación muy delicada, una crisis que incluso pueda atentar con nuestra vida, debemos preguntarnos, ¿por qué permitió Dios que yo llegue hasta acá? Como siervos del Señor, confianza absoluta en su voluntad y nuestra vida está bajo su cuidado. No tengáis temor. Hoy tenemos una lección hermosa. El título es El juicio en Cesarea. Lección 22, sábado 1 de junio del año 2024. Bienvenidos a cada uno de ustedes. El Señor los bendiga grandemente. Estamos acá listos para trabajar para la honra y gloria de nuestro Dios. Les saludamos desde Lima, Perú. Otra comisión se encuentra en Chachapoyas, Amazonas, también de Perú. Un abrazo fraterno a todos nuestros hermanos de los diferentes países donde nos miran. Reciban con mucho cariño este trabajo que estamos realizando y no lo hacemos solos. Somos una comisión inmensa de siervos que está trabajando y siempre reconoceremos que gracias a ellos seguimos adelante en esta lucha. Dios los bendiga a todos. Vamos a iniciar con una oración. Gracias, amado Padre, por este encuentro tan especial, Señor. Tú lo has permitido. Estamos acá listos para recibir el adoctrinamiento que necesitamos para nuestra alma. Tu palabra sea, Señor, la que haga un trabajo eficaz en nuestras vidas, que aquiete las vicisitudes que podemos estar pasando, que nos dé las respuestas que necesitamos. Todo dejamos en tus manos y amor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo te sentirías si eres acusado de ser una plaga que contagias a la gente? Te sentirías muy indignado, ¿no es cierto? Más aún sabiendo que no has hecho nada para ser acusado de esa manera. Pablo fue acusado y difamado por los líderes de Israel, pero se defendió con el poder del Evangelio. Entonces es de preguntarnos aquí, ¿estamos preparados realmente para defender nuestra fe ante las autoridades? Vamos a leer un hermoso versículo que nos presenta la lección, que dice lo siguiente: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, dice el libro de los Hechos, capítulo 24, versículos 5 y 6. Eso fue lo que dijeron sus acusadores. Pero Pablo, a pesar de estar prisionero por 2 años en Cesarea, jamás se rindió. Jamás dejó de predicar la palabra de Dios. Jamás dejó de hablar la verdad. Y jamás dejó de ganar almas para Cristo. Pablo aprovechó cada oportunidad para presentar a Jesús, incluso frente a las autoridades, como lo vamos a estudiar. Él presentaba al Señor como el Salvador del mundo. Él hablaba de la resurrección, de la justicia, del juicio. Pablo estaba allí presente, predicando al Señor, predicando la verdad, porque él vivía con la verdad. Y también vivía en la verdad, ¿cierto? El apóstol aprovechó cada oportunidad para poder defender su fe. No importa las circunstancias en las que se encontraba. Y hoy estudiaremos esta importante lección. El tema se titula El juicio en Cesarea. Mis hermanos, ya estamos aquí. Bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Y vaya que el tema tiene 2 interesantes subtemas que vamos a desarrollar. El primero dice Tértulo. ¿Quién era Tértulo? Y el segundo dice justicia y juicio. Así que
nos acomodamos muy bien en nuestras casas. Coge tu lápiz, tu papel, tu cuaderno, tu Biblia, tu lección, porque vamos a comenzar este hermoso estudio. Y la primera pregunta dice lo siguiente. Llevaron a Pablo a Antípatris, y cuando el embajador leyó la carta, y al saber que era de Cilicia, ¿qué dijo con respecto a Pablo? Vamos a estudiar el libro de los Hechos, capítulo 23, versículos del 31 al 35, que dice lo siguiente. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes, dice la palabra del Señor. A ver, el plan de protección de Dios para su siervo era extremo, ¿cierto? Eso es lo que habíamos estudiado en la lección anterior. Era un impresionante ejército al mando de dos de sus capitanes que acompañaron al apóstol Pablo en su viaje a Cesarea. 200 soldados iban a pie, 70 iban a caballo y 200 más iban con lanzas. Mira qué impresionante este ejército. Los soldados, en cumplimiento de la orden y según se les había ordenado, iban acompañando a Pablo. El apóstol tenía a su disposición varias cabalgaduras. Es decir, que Pablo viajaba confiado, sabiendo que Dios estaba cumpliendo su promesa. Ya lo decía el salmista, ¿no es cierto? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice el salmista en el capítulo 27, versículo 3 del libro de los Salmos. Entonces, los soldados tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antípatris. Antípatris era una ciudad ubicada entre Jerusalén y Cesarea. Fue fundada por el rey Herodes el Grande en el sitio de Afec, a unos 62 kilómetros de Jerusalén y a unos 38 kilómetros de Cesarea, tal cual lo estás observando en este mapa. Obsérvalo bien en el mapa para que te puedas ubicar. Es decir, el viaje hacia Roma, mi hermano, ya se había iniciado, ¿no es cierto? En Antípatris, al día siguiente, dejaron que la caballería siguiera con el resguardado, mientras los soldados de a pie volvían al cuartel. ¿Por qué regresaron los soldados de a pie? Lo que pasaba era que la parte más peligrosa del camino en la cual se podía producir una emboscada llegaba hasta ese lugar, es decir, hasta Antípatris. Esa ruta era poblada por judíos, mientras que después de Antípatris el camino era más despejado y no habían muchas probabilidades de ser emboscados. Además, era poblado por gentiles. Ahora, ¿qué sucedió cuando llegaron a Cesarea? Cuando el batallón militar llegó a Cesarea, los capitanes entregaron la carta al gobernador Félix y le presentaron también a Pablo. Entonces, Félix comenzó a leer la misiva y la leía detenidamente. Y luego de leer la comunicación escrita, preguntó de qué provincia era el apóstol. Y al conocer que Pablo era de Tarso,
provincia de Cilicia le dijo: te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores, como le escribe Hechos capítulo 23, versículo 35. ¿Qué hizo luego el gobernador? Conociendo el caso de Pablo, ordenó a unos soldados llevar al apóstol para que lo vigilaran bien. Entonces los soldados llevaron al preso al palacio que se había construido en Cesarea. Para Pablo era una gran oportunidad para predicar la palabra de Dios y para predicarlo a una autoridad de alto nivel como era el gobernador. Y aquí se cumpliría lo que le dijo el Señor 20 años atrás aproximadamente, cuando le dijo a Ananías que llevaría el nombre de Jesús ante reyes. ¿No es cierto? Mis hermanos, Pablo sin duda sentía la protección de Dios y estaba muy tranquilo. Es que cuando tú amas y sirves al Señor, cada situación es una gran oportunidad para predicar a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? Llevaron a Pablo a Antípatris, y cuando el embajador leyó la carta, y al saber que era de Cilicia, ¿qué dijo con respecto a Pablo? Preguntó Félix, ¿de qué provincia era? Y cuando lo supo, le dijo que le daría audiencia, pero cuando llegaran sus acusadores. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? La pregunta número 2 tiene un subtítulo que dice Tértulo. Cuando llegaron los que acusaban a Pablo, ¿a quién trajeron con ellos? ¿Qué revelaron las palabras del orador sobre su carácter y motivos? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar Hechos, pero el capítulo 24, versículos del 1 al 6. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar, con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, dice la palabra del Señor. A ver, había llegado la hora de Pablo ante Félix, y Claudio Lisias ha debido haber informado al Sanedrín que si quería acusar a Pablo debía de viajar hasta Cesarea, ¿no es cierto? Porque él lo había enviado a Félix para que vea su caso. Entonces es de entender que Ananías, como había fracasado en su plan de asesinarlo con 40 hombres que prometieron ayunar hasta verlo muerto, rápidamente armó el viaje con algunos ancianos para ir precisamente a la audiencia. Pablo tenía ya 5 días en Cesarea y sus acusadores habían llegado en comitiva encabezada por Ananías, el sumo sacerdote. También llegaron algunos ancianos. Es decir, que llegaron también algunos líderes y un orador que se llamaba Tértulo, que habían contratado para presentar la acusación. ¿Quién era Tértulo en realidad? ¿Qué dice el diccionario bíblico adventista? El diccionario bíblico adventista dice que Tértulo era un abogado profesional contratado por las autoridades judías de Jerusalén para defender su causa contra Pablo ante el tribunal del procurador Félix en Cesarea. Tértulo era judío, porque más adelante se refirió a la ley de Moisés como su propia ley. Solo que este abogado pues era un mentiroso. A pesar que conocía la ley, era mentiroso. Era un hipócrita y también era un adulón, con sed de venganza y lleno de odio.
Tértulo era entendido en las leyes romanas. Su nombre proviene del griego tertullos, que significa tercero. Era entonces un hombre capacitado para presentar la acusación de los judíos, según los reglamentos del tribunal romano. ¿Y quién era el abogado de Pablo? El abogado de los judíos era Tértulo, ¿no es cierto? Pero ¿quién era el abogado de Pablo? Pablo estaba muy bien acompañado por el Espíritu Santo. ¿Quién era el juez? Era el gobernador Félix. Los estudios afirman que Antonio Félix se convirtió en procurador de Judea en el año 52 después de Cristo aproximadamente, puesto que fue otorgado por Claudio César y permaneció en el cargo hasta el año 60 después de Cristo, cuando fue llamado por Nerón. Flavio Josefo dice que Félix era un político incompetente, mientras que la hermana Elena G. de White dice que Félix era un hombre que practicaba toda clase de concupiscencia y maldad, que ejerció el poder de un rey con el temperamento de un esclavo, de carácter vil y despreciable. El diccionario bíblico adventista dice que su gobierno sobre Judea se caracterizó por el desorden y descontento continuo. Félix fue gobierno de Judea. Antonio Félix fue esposo de 3 reinas, una de las cuales era hija del rey Agripa. Una de ellas se llamó Drusila, que era una mujer judía. Este hombre era cruel e injusto y cometió muchos crímenes odiosos valiéndose de su puesto. Su nombre completo era Marco Antonio Félix. Félix fue un liberto, o sea que fue liberado, fue esclavo, porque él servía al emperador Claudio César. O sea, pertenecía al grupo formado por esclavos que habían sido liberados por sus amos, quienes eran ciudadanos romanos. Este gobernador fue hermano de Payas. Payas era ministro del emperador romano. El historiador Tácito dice que Félix, aprovechándose del cargo, practicó toda clase de crueldad y lujuria. Y Hechos capítulo 24, versículo 1 dice lo siguiente: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Todo ya estaba listo para iniciar el juicio. Tenía ante su presencia a Pablo, el acusado, y también tenía a Ananías, el sumo sacerdote. Algunos de los ancianos también estaban allí, y Tértulo, su vocero, como acusador. ¿Cómo se inició el juicio entonces? El turno fue primero para la parte acusadora, ¿no es cierto? Y la acusación resalta varios puntos. Primero, Tértulo comenzó con grandes elogios a Félix. Segundo, formula los cargos contra Pablo. Tercero, dio su cronología de eventos. Y cuarto, los judíos que asistieron estuvieron de acuerdo con las acusaciones de este abogado. Veamos el primer punto, que es la presentación del abogado Tértulo, en el cual llena de elogios a Félix. ¿Qué dice Hechos capítulo 24, versículos del 2 al 4? Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar, con toda gratitud, pero no por molestarte más, largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Eso dicen los versos. Su intervención contiene una florida introducción. Es decir, que el abogado le echa flores al gobernador, ¿no es cierto? Lo alaba. Primero dice: gracias a usted tenemos paz en nuestro país. Y las cosas que usted ha mandado nos han ayudado mucho, dice. Pero todo es mentira. Ya dijimos cómo era Félix. Félix era un vengativo, un vil. Pero así lo alababa el abogado. Tértulo le echaba flores.
Los presentes en el juicio que escuchaban al abogado sabían que sus halagos pues eran mentiras, ¿no es cierto? Porque ellos conocían a este gobernador. Lo único que pretendía con esto era elevar el orgullo del procurador para ganarse su favor y asegurar la condenación de Pablo. Dicho en otras palabras, su hipocresía era más fuerte que su amor por la verdad. Además, en aquella región no se gozaba de paz, porque en aquel tiempo la violencia reinaba en esa zona. Si no, ¿cómo crees que Pablo fue escoltado por 470 hombres? Entonces, todo es halago, ¿no es cierto? ¿Qué más le dice? Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Es como decir, estamos muy agradecidos por todo lo que usted ha hecho, que nos ha dado. Tértulo, por poco, y se postra a los pies de Félix. ¿Y cómo crees que se sentía Félix en ese momento? Con tremenda adulación. El gobernador se habrá sentido en las nubes. Félix ordenó una masacre de miles de judíos en Cesarea y ordenó saquear las casas judías. Eso lo hizo enviando a los soldados romanos. Entonces la adulación es un pecado, ¿no es cierto? Y Tértulo cumplía con lo dicho en Judas capítulo 1, versículo 16. Estos individuos son refunfuñadores y criticones. Se dejan llevar de sus propios malos deseos. Hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Eso dice el libro de San Judas. Luego de alabar al gobernador, Tértulo procede a acusar a Pablo. Y este es el segundo punto de la acusación, que es la formulación de los cargos contra el apóstol. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Eso dice Hechos capítulo 24, versículos 5 y 6. ¿Qué dicen aquí estos versos? Estos versos dicen que Tértulo expone a Pablo de 4 maneras. Primero le dice que es una plaga. Este punto era un tema personal contra Pablo. Es como decir, Pablo es una peste como el coronavirus, que contagia y mata a la gente. Más que una acusación, es un insulto. Seguramente que Pablo no lo tomó como un insulto a él, ¿no es cierto?, sino como una ofensa contra nuestro Señor Jesucristo, a quien Pablo servía. Entonces era una acusación falsa, debido a que Pablo comunicaba el mensaje de vida, de transformación. Pablo no predicaba un mensaje de muerte. ¿Qué más dice Tértulo? Tértulo acusa a Pablo de ser creador de disensión entre todos los judíos a lo largo del mundo. Esta acusación es de orden político. Pablo aquí es acusado de ser un líder terrorista prácticamente, de ser un criminal y traidor, de incitar a los judíos a la rebelión en todo el mundo, incluyendo a todo el imperio romano. Entonces, esta difamación sí que era grave, debido a que los romanos jamás tolerarían una rebelión. Por tanto, en caso de probarse esta acusación, Pablo debería ser ejecutado. Tercero, lo acusaron de ser un cabecilla de la secta de los nazarenos. En su ignorancia, el abogado del Sanedrín acusó a Pablo de ser cabecilla o el jefe de la secta de los nazarenos. Para este abogado, el cristianismo era una secta del judaísmo, porque reconocía a Jesús de Nazaret como rey y señor, y Pablo era su líder. Eso era lo que decía Tértulo. Es de entender que al llamar a Pablo también como nazareno, lo asociaba con un lugar despreciado y humilde, como lo era Nazaret. Era un término de desprecio usado para los seguidores de Jesús, ¿no es cierto? Y cuarto, lo acusan de tratar de profanar el templo. Este fue un cargo fabricado a base de rumores, tal como le escribe Hechos capítulo 21, versículos del 26 al 29. Esta acusación era de carácter religioso,
La profanación consistía en tratar al templo sagrado como si fuera cualquier cosa. Esta acusación también carecía de prueba debido a que Pablo era judío. Por tanto, no profanó el templo de Jerusalén. Incluso dice que ellos quisieron hacer justicia con sus propias manos, pero el tribuno Claudio Licia lo impidió con gran violencia, arrebatando a Pablo de las manos de los judíos. Es decir, que también está culpando al tribuno de no dejar que ellos hicieran justicia con su propia mano. Finalmente, Tértulo pidió que se investigue a Pablo para confirmar todas las acusaciones que había hecho contra el apóstol. El sumo sacerdote Ananías, con algunos de los ancianos, sumisamente asentía con la cabeza todo lo que estaba diciendo el abogado. Félix entonces percibió que la parte acusadora había dicho todo lo que tenía que decir. Y entonces creyó conveniente dar la oportunidad a Pablo para que se defienda. Entonces, ¿qué fue lo último que dijo Tértulo? Si usted lo interroga, le dijo el abogado a Félix, se dará cuenta de que todo lo que digo es verdad. Esto era estratégico. La palabrería de Tértulo tenía un propósito, de inducir al procurador a entregar a Pablo al tribunal. El tribunal de Sanedrín quería juzgar a Pablo. Pero, ¿qué decían los judíos presentes? Ellos con todo gusto afirmaban que el abogado decía la verdad. Y eso era por odio, ¿no es cierto? Por venganza. El sumo sacerdote con algunos de los ancianos afirmaban lo dicho por Tértulo. Y con esto terminó de hablar la parte acusadora. Por tanto, Félix daría ahora la oportunidad a Pablo para su defensa. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Cuando llegaron los que acusaban a Pablo, ¿a quién trajeron con ellos? A un orador llamado Tértulo. ¿Qué revelaron las palabras del orador sobre su carácter y motivos? Revelaron que era un adulón, hipócrita, vengativo, mentiroso, lleno de odio. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo Tértulo. ¿Cuán diferentes de las del orador judío fueron las palabras que usó Pablo en su defensa? Vamos a estudiar Hechos, capítulo 24, versículos del 10 al 14. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Eso dijo el apóstol. A ver, Félix ya conocía el motivo de la acusación de Pablo, porque el tribuno Claudio Licia se lo había hecho conocer en una carta, ¿no es cierto? Entonces no se dejaría engañar fácilmente. Mientras Tértulo acusaba, seguramente se acordaba lo escrito en la carta por el tribuno. Ahora, Pablo vivía con la verdad. Pablo amaba la verdad y hablaba la verdad. El apóstol defendía la verdad, mi hermano. Por tanto, no tenía nada de qué temer. Pero sabía que la verdad no siempre gana en una corte de justicia. Porque muchas veces en las cortes hay injusticia, ¿no es cierto? El apóstol se encontraba frente a hombres que practicaban lo que él aborrecía. Entonces, mira, aquel abogado que fácilmente encontró la manera de adular, también encontró fácil la manera de acusar sin evidencias. Es que ambas cosas caminan casi siempre juntas. La persona que adula hoy probablemente acuse mañana también, sin evidencias, o sea, mienta, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la defensa de Pablo? Pablo usa un lenguaje sencillo que dice lo siguiente: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió:
porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Así lo escribe Hechos capítulo 24, versículo 10. Félix observó que los judíos no habían probado sus cargos contra Pablo. Y ahora Pablo va a dar un enorme mensaje, con un lenguaje sencillo y comprensible a todos los presentes, especialmente a Tértulo. Si observas bien el verso, Pablo no alaba a Félix como lo hizo Tértulo. Pablo sí reconoce la experiencia de muchos años como juez. Por tanto, dice que Félix comprende las leyes y costumbres de los judíos y se siente contento de defenderse. Claro que Pablo era inspirado por el Espíritu Santo. Él sabía que no había hecho nada para ser condenado. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan, dice Hechos, capítulo 24, versículos del 11 al 13. Si observas bien el verso, mi hermano, la defensa de Pablo es sencilla, pero es efectiva. Pablo dice que solo pasaron 12 días desde su llegada a Jerusalén y el propósito de su visita fue adorar en el templo. O sea que el propósito no era sublevarse, no era hacer una conspiración contra el Imperio Romano. Además dijo que en 12 días pues es imposible organizar una sublevación. Entonces lo dicho por Tértulo era falso. De la misma manera sustentó lo dicho por el abogado respecto a la incitación, amotinamiento y disputa en el templo, en la ciudad y también en las sinagogas. Es por eso que no pueden probar las cosas que ahora me acusan, decía él. ¿Qué dice el verso? De Hechos capítulo 24, versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. El camino es Cristo, ¿no es cierto? No te vayas a olvidar, mi hermano. El camino mencionado aquí por los judíos es Cristo, es Jesús. Y Pablo lo dice con mucha claridad. Pablo expone grandes verdades. Primero dice, seguía el camino que ellos llamaban una herejía. Pablo está diciendo aquí que los judíos llamaban al cristianismo una secta, pero que eso no era verdad, porque el camino era Jesús, que había resucitado de los muertos, que además de ser el camino, era la verdad y la vida. Pablo dice que Jesús es el fundamento en el cual descansa una fe verdadera, un modo de vivir que tenía delante como meta la presencia de Dios. Él dice, yo no predico a un Dios nuevo, yo predico al mismo Dios de ellos, solo que yo conozco las profecías y su cumplimiento. Pablo dice, yo conozco a Jesús, eso decía el apóstol. ¿Qué más dice Pablo? Segundo, Pablo dice que el camino no es nuevo. Pablo dice, yo creo en las escrituras de los judíos. Pablo no rechaza nada. Él dice que a través de Cristo vio una nueva luz, una luz superior. Pablo servía al Dios de sus padres y dice que el camino estaba profetizado en las escrituras del Antiguo Testamento y su cumplimiento fue Jesús de Nazaret. En él creo, dijo el apóstol. En todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas, yo creo, decía el apóstol. Entonces, esa fidelidad es de todo corazón. Él dice que sirve al Dios de sus padres por medio de la fe cristiana. Y a esa fe cristiana los judíos llaman herejía. Por tanto, a ese Dios a quien los judíos dicen ellos adorar, él también adora. El apóstol dice que él cree en las santas escrituras, en la ley y los profetas.
y ha sido iluminado por el Espíritu Santo. Entonces, mira, Pablo no se avergüenza del Evangelio. Pablo jamás se avergüenza de predicar a Cristo, que en aquel entonces era impopular. Pablo predica un Jesús vivo, que es la verdad, que es la vida. Y eso también es lo que debemos predicar nosotros, ¿cierto? Vamos a la respuesta. ¿Cuán diferentes de las del orador judío fueron las palabras que usó Pablo en su defensa? Las palabras de Pablo fueron sabias y verdaderas. Pregunta número 4. ¿Qué bendita esperanza mencionó Pablo en su defensa? Sigamos estudiando Hechos, capítulo 24, versículos 15 y 16. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, dijo el apóstol. Pablo había logrado silenciar a sus adversarios en cuanto a las acusaciones y defendía su fe en Cristo. Pablo confesaba su fe ante el gobernador. El apóstol estaba muy convencido de su fe en Cristo y estaba testificando ante el sumo sacerdote, ante algunos ancianos, ante los oficiales de Cesarea y ante el gobernador Félix. ¿Qué le decía Pablo en este mensaje? Él decía: yo estoy al servicio del Dios de mis antepasados y soy cristiano. Ellos dicen que seguir a Jesús es malo, pero yo estoy obedeciendo todo lo que está escrito en la Biblia por los profetas que escribieron de Jesús. Eso es lo que les hacía entender Pablo. ¿Te das cuenta cómo era la defensa del apóstol? Así defendía Pablo su fe en Jesús. Entonces, con mucho fervor y con mucha valentía, destaca que es fiel creyente en la gran promesa de Dios, que es la resurrección de los muertos. Tenía Pablo esperanza en la resurrección de los muertos, al igual que ellos. Por eso que decía, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, dice Hechos capítulo 24, versículo 15. El apóstol revela que hay dos tipos de resurrección aquí. Una resurrección para vida eterna, que es para los justos, y una resurrección para condenación y muerte eterna, que es para los injustos. Eso es lo que predica Pablo al gobernador. Él dice que todos seremos juzgados y afirma lo dicho por Jesús en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cómo será la resurrección, mis hermanos? La resurrección para vida eterna la explicó el mismo apóstol en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 14 al 16, que lo vamos a leer. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nosotros que vivimos, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué bonita es esta defensa, ¿no es cierto? Toda la defensa de Pablo está fundamentada en las Sagradas Escrituras. Es una defensa inspirada por Dios. Ahora pregúntate, mi hermano, ¿estás preparado para defender tu fe ante las autoridades? Con el tema de la resurrección, ponía nuevamente en disputa entre el sumo sacerdote, que era saduceo, y los fariseos que habían llegado desde Cesarea, que ahora sí escuchaban la prédica de Pablo. Entonces los argumentos expuestos fueron convincentes, y por tanto, ahora le tocaba a Félix tomar una decisión. Ahora el apóstol vuelve a afirmar que vive con la conciencia tranquila, tal cual lo había dicho en Jerusalén. Y por esa verdad fue precisamente golpeado en la boca por el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos estudiado la semana anterior.
Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, decía él, en Hechos capítulo 24, versículo 16. Es decir, que Pablo confirma que vive en estricta obediencia hacia Dios. El apóstol quiere decir que se ha esforzado por tener una conciencia sin ofender a Dios y a los hombres. Entonces, de esa manera Pablo defendía y sustentaba punto por punto las acusaciones de sus enemigos. Pablo dijo: yo no soy una plaga, ni un traidor que generó desacuerdo entre los judíos en el mundo. Él dijo: yo vine a Jerusalén después de varios años para traerle donativos a mi pueblo y para presentar ofensa. Yo no soy un cabecilla de la secta de los nazarenos, dijo el apóstol. Según el camino al que ellos llaman secta, yo adoro a Dios. Además, como hijo de Dios, creo en todas las cosas escritas en la ley y los profetas. Pablo también dijo: yo, señor gobernador, no profanaba el templo. Eso dijo el apóstol. Ese día me había purificado, y cuando me encontraron en el templo, no estaba predicando, ni me acompañaba ninguna multitud, ni estaba implicado en ningún disturbio. Los que me vieron eran algunos judíos de la provincia de Asia. Y aquí viene una pregunta que hace Pablo. Una pregunta puntual y precisa para desbaratar lo dicho por Tértulo. Él dijo y preguntó: ¿y dónde están los judíos de Asia? ¿Por qué no están aquí? Si algo saben de tal profanación, ¿por qué Tértulo no los presenta como elementos de prueba en el juicio? Son ellos los que deberían estar delante de usted para formular sus acusaciones, si es que tienen algo contra mí. Pero ya ve, señor gobernador, no hay ninguno, decía el apóstol. Entonces, señor, ellos deberían decir de manera específica cuál es el delito que han encontrado en mí. ¿Qué más decía el apóstol? El apóstol era sincero, era franco. Él decía: lo único que podrán decir de mí es que el motivo por el cual estoy compareciendo ante usted es la resurrección de los muertos. Es por eso que decía que el propósito dominante de su vida era tener siempre la conciencia tranquila. Ese era su objetivo de Pablo, sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres, en contraste como la tenían sus acusadores. Mi querido amigo, el ejemplo de Pablo induce a una vida cristiana sincera y valiente. Pablo tenía bien claro lo dicho por Jesús: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, dice Mateo capítulo 10, versículo 28. ¿Sabes? Pablo pareciera que estaba luchando solo contra muchos enemigos, pero en realidad no estaba solo, ¿no es cierto? ¿Con quién estaba Pablo? Pablo estaba acompañado del Espíritu Santo, que es mejor que miles de enemigos juntos luchando contra ti. Así que no te calles, mi hermano. Cuando estés testificando de tu fe ante las autoridades, acuérdate cómo luchaba Pablo. Llegará, mi hermano, ese día que también enfrentemos a fieros tribunales, como este ejemplo que estamos estudiando. Entonces, esta lección sirve para llenarnos de valor, para hablar de Jesús sin miedo, para defender nuestra fe ante las autoridades, ante cualquier funcionario del más alto nivel. Para eso nos estamos preparando, ¿no es cierto? ¿Qué dice la respuesta? ¿Qué bendita esperanza mencionó Pablo en su defensa? Pablo mencionó la esperanza de la resurrección. Pregunta número 5. Seguimos estudiando el subtítulo que dice Tértulo. ¿Por qué Félix aplazó la reunión hasta que llegara el tribuno? Mientras tanto, ¿qué privilegio le otorgó el apóstol? Hechos capítulo 24, versículo del 22 al 23 dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino,
les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Sigamos estudiando esta hermosa lección, hermanos. Tanto los acusadores como el acusado habían terminado de exponer sus posiciones. Pablo expuso su defensa con fervor y sinceridad, y sus palabras eran convincentes. Félix, el gobernador, tenía ya muchas evidencias del caso debido a que Claudio Lisias, el tribuno de Jerusalén, en su carta había testificado casi lo mismo que Pablo. La hermana White dice que Félix conocía mejor la religión judía de lo que muchos suponían. Entonces, el gobernador tenía ahora muchos elementos de juicio como para emitir sentencia y declarar inocente a Pablo. Pablo había predicado la palabra de Dios a un gobernante, a un sumo sacerdote, a muchos ancianos, a muchos líderes. Solo que este juez, en lugar de escuchar y analizar el mensaje de Dios, era movido por un interés diabólico y carnal. El gobernador tenía interés personal y su interés era ascender de puesto y ser alabado por la gente. ¿Qué hizo el gobernador? Hechos capítulo 24, versículo 22 nos lo va a contar. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Esta sí que era una estrategia inesperada, ¿no es cierto? Al no haber motivos para juzgar a Pablo, debió soltarlo de inmediato. Además, Pablo tenía ciudadanía romana, solo que vio en Pablo un medio con la cual podía lucrar, y presentó una excusa en que necesitaba la presencia de Lisias para emitir sentencia. Ya te dije que Félix era una persona que le gustaba ser sobornado. Es por eso que decidió suspender el juicio hasta que Lisias llegara. Dicho en otras palabras, esperaba que Pablo le diera dinero para alcanzar su libertad. Imagínate a Pablo mirando severamente a la cara de Félix y atacando el corazón del sumo sacerdote, de su abogado, del gobernador y del resto de los presentes, refutando sus argumentos y excusas con la espada de la verdad, echándolo de cada uno, despantándolo con su escudo de la fe. Todo ese monto de mentiras con las cuales lo acusaban. Eso hacía Pablo. Entonces, Pablo tenía su armadura de la fe y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él, dice Hechos capítulo 23, versículo 24. Félix sabía que Pablo era inocente, solo que no quiso aceptar el evangelio de Pablo y tampoco de los cristianos, sino que evadió su responsabilidad y no tomó ninguna decisión manteniendo a Pablo bajo custodia. Claro, la libertad que dio a Pablo era una libertad vigilada. En el caso de Pablo, la libertad era que el preso permanecía encadenado, a un soldado siempre. Sin embargo, podía llevar una vida lo mejor que podía. En este caso, Pablo continuaba su ministerio, recibiendo visitas, y seguramente eran de la iglesia de Cesarea. Así vivía Pablo, mi hermano, 2 años, vigilado, pero seguía ejerciendo su ministerio. Seguramente que Cornelio, que era de Cesarea, pudo estar allí, no lo dice la Biblia, pero Cornelio era de Cesarea, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, las cadenas no fueron impedimento para que Pablo siguiera predicando ante las autoridades. Y eso es lo hermoso, ¿no es cierto? Nada impide que se siga predicando la palabra de Dios. ¿Y a ti qué te impide predicar la palabra del Señor? Ya te has preguntado. Vamos a la respuesta. ¿Por qué Félix aplazó la reunión hasta que llegara el tribuno?
por un interés propio. No quería ofender a los judíos y justificaba su acción diciendo que quería conocer más sobre el asunto. Mientras tanto, ¿qué privilegio le otorgó al apóstol? Le otorgó una libertad parcial, o sea, una libertad vigilada. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? Vamos a estudiar el subtítulo que dice justicia y juicio. ¿Qué predicó Pablo a Félix y a su esposa? ¿Qué palabra de temor expresó Félix cuando escuchó las profundas verdades? Hechos capítulo 24, versículos 24 y 25 dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Quién era Drusila? Drusila era judía. El diccionario bíblico adventista dice que era hija menor de las 3 hijas de Herodes Agripa I. Sus hermanas eran Berenice y Mariamna. Drusila nació en el año 38 después de Cristo. Cuando tenía 6 años, murió su padre. Y a los 14 se casó con Asisa, que era rey de Emesa, a quien abandonó por Félix, procurador de Judea. Flavio Josefo dice que cuando Félix vio a Drusila quedó cautivado por su hermosura. Incluso contrató a un hechicero para conquistarla como esposa. Drusila con Félix tuvieron un hijo llamado Agripa, que perdió la vida durante la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. Drusila todavía era muy joven. Era la tercera esposa del gobernador. Ella fue raptada de su marido. Es decir, Félix vivía en lascivia y eso lo conocía Pablo. Entonces, aquí se encuentra Félix y Drusila, sentados en el tribunal. Esta vez ya no estaban los acusadores. Esta vez solamente estaban ellos y Pablo. Pablo estaba prisionero, que fue atado con cadenas para explicar el evangelio a Drusila y Félix. Leamos de nuevo el verso de Hechos, capítulo 24, versículo 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El sermón de Pablo era apropiado para el gobernador. Por un lado, está el juez dispuesto a condenar a muerte al prisionero, porque deseaba agradar a los judíos. Y por el otro, Pablo, un prisionero dispuesto a predicar a Jesús, sin ningún temor, no importa perder la vida por su maestro. Aquí está Pablo, que se presenta ante el juez, sin discutir. Pablo va a predicar el evangelio al juez. ¿Qué temas predicó Pablo? 4 temas le predicó el apóstol a Félix y a su esposa Drusila. Primero, la necesidad de la fe en Jesús. Félix extorsionaba a la gente. Había cometido muchos crímenes, entre otros. Ahora, si observa la vida de Drusila, también estaba llena de maldad. Entonces tenían una gran necesidad de un Salvador. Ellos tenían que arrepentirse y tenían que aceptar a Cristo como su Salvador. Ellos tenían que cargar su cruz. Por eso que Marcos capítulo 8, versículo 34 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El segundo punto que trata Pablo es la justicia. Pablo revela el carácter de Dios para con el pecador. Pablo le dice que Cristo está dispuesto a perdonarlo. Pablo le dice que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Entonces,
Pablo revela aquí el carácter de Dios para con el pecador y su equidad y la naturaleza de su ley. Pablo revela que es necesario arrepentirse de la maldad, que es necesario pedir perdón, que es necesario vivir en estricta obediencia, haciendo la voluntad del Señor. Claro, el Espíritu Santo obraba en el rey y su mujer. Sin embargo, ellos desaprovecharían el llamado de Dios. Luego les habla del dominio propio. Pablo exhorta a vivir ejemplar y temperante, ejerciendo dominio propio sobre las cosas terrenales, de acuerdo con la ley de Dios, conservando sanas las facultades físicas y mentales. Pablo dice que tiene que abandonar también la glotonería, ¿no es cierto? La intemperancia. Félix era un hombre dominado por la pasión y la crueldad. Estos dos, pues tanto Félix como su esposa Drusila vivían esclavizados por el pecado y no sabían lo que era vivir en verdadera libertad. Finalmente le habló del juicio. Parece irónico, pero en este momento Pablo estaba siendo juzgado por Félix. Pero Pablo le predicó el juicio final de Dios a la humanidad. Quizás Félix esperaba escuchar más sobre la resurrección, pero escuchó que Pablo le habló sobre el juicio final a toda la humanidad. Félix se asustó y tuvo miedo. Félix tuvo miedo y dijo: basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré a llamar otra vez. Félix, mi hermano, escuchó que aquel juez que en ese momento estaba juzgando a Pablo, también sería juzgado por el gran juez Jesucristo, el juez divino. El mensaje de Pablo era que un día todos serán recompensados de acuerdo con lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. En otras palabras, le decía Félix: Dios te ha dado el poder para que, por tu posición, ganes almas para el Señor. Entonces, tú vas a ser juzgado por eso y por tus actos, le decía Pablo. El apóstol predicó que esta vida es solamente un periodo de gracia para que el ser humano se prepare para la vida futura. Caso contrario, serían condenados al fuego eterno que arde con azufre. Por tanto, Dios no daría otra oportunidad. ¿Te das cuenta cómo Pablo predica las exigencias de la ley de Dios? Félix esperaba halagos de Pablo, pero lo que recibió fue una tremenda reprensión en el nombre de Jesús. Pablo predica el evangelio dirigido a los problemas de la vida de Félix. La hermana White dice que Pablo decía: la ley discierne los pensamientos, motivos y propósitos, las oscuras pasiones que yacen ocultas de la vista de los hombres, como el celo, el odio, la concupiscencia y la ambición, las malas acciones meditadas en las oscuras reconditeces del alma, aunque nunca se hayan realizado por falta de oportunidad. Todo esto lo condena la ley. Eso dice nuestra hermana White. Es decir, la espada de la verdad traspasaba lo profundo de la mente del gobernador, quien con remordimiento de conciencia por sus actos de maldad, en lugar de arrepentirse, desistió de pedir perdón y aceptar a Cristo como su Salvador. Y sabes, mi amigo, hay muchos Félix en el mundo hoy, que a pesar de que la voz del Espíritu Santo les dice arrepiéntete, no obedecen. Muchos dicen: después aceptaré a Jesús, ven luego. ¿No es cierto? Mientras esa voz que te dice hoy acepta a Jesús está contigo, mañana esa voz se puede callar, porque las cosas del mundo no permiten que la vuelvas a escuchar de nuevo. Todos en la vida han tenido alguna advertencia. Es que no sabemos si mañana estaremos vivos. O quizás esta sea el último llamado de Dios, porque mañana la gracia se habrá terminado. No te olvides, mi querido amigo, que para el hombre es el presente y el pasado, pero el futuro le pertenece a Dios. Tú no sabes
Si quizás ahorita que estás escuchando este programa, sea la última advertencia, sea el último llamado que te hace Dios. Así que ven a Cristo, mi hermano. Arrepiéntete, confiesa tus pecados, acepta al Señor y vive de acuerdo a su santa voluntad. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué predicó Pablo a Félix y a su esposa? Les habló de la fe en Jesús, del carácter de Dios, su justicia, su equidad y la naturaleza de su ley. ¿Qué palabras de temor expresó Félix cuando escuchó las profundas verdades? La justicia, el dominio propio y del juicio venidero. Pregunta número 7. Vaya que hemos llegado al final de la lección y estamos estudiando el subtítulo que dice justicia y juicio. ¿Quién sucedió a Félix como procurador romano? ¿Por qué dejó preso al apóstol Pablo? Sigamos leyendo. Hechos capítulo 24, versículos 26 y 27. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. A ver, aunque privado de su libertad, Pablo seguía predicando la palabra del Señor. 2 años transcurrirían desde que el apóstol había llegado preso a Cesarea. Y el juicio se había congelado allí, no avanzaba. Mientras Pablo estaba muy interesado en predicar la palabra de Dios al gobernador, Félix miraba al reo con otros intereses. El diablo estaba obrando en Félix y quería hacer pecar a Pablo con el soborno. Félix visitó varias veces a Pablo y escuchaba con mucha atención la palabra de Dios, pero no se arrepentía. Es que el real motivo de su amistad tenía un propósito. Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso mandaba a llamarlo con frecuencia y conversaba con él, dice Hechos capítulo 24, versículo 26 de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. El soborno es el cohecho, ¿no es cierto? Es corrupción, es corromper a alguien con dinero o regalos para conseguir de la persona algo ilegal o inmoral. Entonces, Félix era avaro, y la avaricia es el afán o el deseo desordenado de tener riquezas para acumularlas, para beneficio del avaro. Félix, mi hermano, era un político astuto y además era un oportunista. Pero Pablo jamás daría soborno a Félix por 2 motivos. Primero, porque sabía que era pecado, ¿no es cierto? El hecho de estar prisionero no lo tentaba a pagar soborno por su libertad, porque se sentía que estaba en manos del Señor Jesús. Y segundo, porque no tenía dinero. En caso Pablo, mi hermano, hubiera querido hacer un soborno, hubiera recurrido a la generosidad de los hermanos, ¿no es cierto? Pero eso sería transgredir la ley de Dios. Algunos estudios dicen que la ley romana, en la cual se encontraba Pablo como custodia, solamente podía durar 2 años. Sin embargo, Félix mostró que estaba dispuesto a violar incluso la ley romana para custodiar al apóstol por más de 2 años. Entonces, fíjate, como Pablo no le dio el soborno al gobernador, Félix se rehusó a dejarlo en libertad, aún sabiendo que Pablo era inocente. Pero ahora llegaría el fin de Félix. Hechos capítulo 24, versículo 27 dice: pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Félix era un mal ejemplo, y sigue siendo un mal ejemplo para el mundo. Y lo único que quería era agradar al hombre, solo que su plan fracasó, porque las quejas de los judíos aumentaron y llegaron hasta los oídos de Nerón, y Nerón lo llamó a Roma. 2 años después, y teniendo preso a Pablo, Félix fue acusado por los abusos que cometía contra los judíos y fue removido de su cargo. El gobernador había cometido muchas injusticias contra los judíos y sería cambiado, cediendo su lugar a Porcio Festo. Sin embargo, para quedar bien con los judíos, Félix dejó preso al apóstol. Félix no pudo convencer a Pablo de sobornarlo, pero lo que más perdió Félix durante estos 2 años
Es la gran oportunidad de arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús como su Salvador personal. La Biblia no dice si se arrepintió después. Lo cierto es que Satanás, por su intermedio, quiso hacer pecar al apóstol. Ahora, Festo era un miembro de la aristocracia romana, y a diferencia de Félix, quien había sido esclavo, poco se sabe de su gobernación. Este nuevo gobernador murió 2 años después de asumir el cargo, y en su breve gobierno no pudo deshacer los males cometidos por Félix. Festo murió en su cargo y fue reemplazado por Albino, un hombre de principios sumamente viles. Entonces, mi hermano, el amor al dinero hizo que Félix mantuviera preso a un hombre inocente como Pablo. El apóstol sufrió mucho. Sin embargo, podemos ver que en su alma no quedaba resentimiento. No había amargura contra el Señor. Al contrario, llegó a decir, nos gloriamos en las tribulaciones. Lo escribió en Romanos capítulo 5, versículo 3. Entonces preguntémonos, ¿nos estamos gloriando en las tribulaciones por la causa de Jesús? ¿Estamos sufriendo por la causa de Cristo? Mi querido hermano, pronto el pueblo de Dios también será injustamente juzgado por predicar la verdad. Y para eso tenemos que prepararnos. Sigamos, mis hermanos, firmes en la verdad, porque ya falta muy poquito para la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Quién sucedió a Félix como procurador romano? Fue Porcio Festo. ¿Por qué dejó preso al apóstol Pablo? Porque quería quedar bien con los judíos. Mis hermanos, ¿cómo resumimos la lección? Hemos estudiado una acusación y un injusto juicio a un siervo de Dios. Lo primero que estudiamos fue una acusación sin pruebas. Los judíos llegaron a Cesarea desde Jerusalén, encabezados por el sumo sacerdote Ananías. También llegaron un grupo de ancianos y un abogado de nombre Tértulo. El abogado acusó a Pablo después de alabar tanto a Félix. Le echó flores al gobernador con el fin de ganarse el favor de este procurador. Sin embargo, Félix ya conocía el caso, debido a que Lisias le había enviado una carta. Félix escuchó las acusaciones del orador. Sin embargo, no fue convencido por los argumentos de los judíos, que eran totalmente mentira. Ahora, Pablo esperaba justicia, en un juicio en la cual él mismo haría su defensa. Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo, sin recurrir a un abogado. Pablo estaba convencido de su fe, y el Espíritu de Dios lo inspiraba a cada momento en el juicio. El apóstol desbarató con la verdad las acusaciones de sus enemigos. ¿Dónde están los judíos de Asia que me detuvieron?, dijo. Si son ellos quienes debían presentar las acusaciones. Pablo hablaba la verdad, y la verdad triunfaba sobre la mentira. En verdad, no había nada de qué acusar al apóstol. Sin embargo, Félix se excusó en dejarlo libre y lo mantuvo preso durante 2 años. ¿Qué pasó durante esos 2 años? Félix llamaba a Pablo con frecuencia, pero no con la intención de arrepentirse. Él había escuchado la palabra de Dios, ¿no es cierto?, sino que él trataba de inducir al apóstol al soborno para que alcance su libertad. Félix era un hombre avaro, pero a pesar de todo el sufrimiento del apóstol, Pablo jamás cedió a la tentación. Pablo siempre caminó de la mano con el Señor Jesucristo. Pablo reprendía a un gobernador que se sentía contento con la vida de pecado que llevaba. Pero el apóstol, con la espada de la verdad, traspasaba los tuétanos de un gobernador aferrado a la maldad. Pablo predicaba del arrepentimiento, del dominio propio y del juicio.
Pablo, aún estando preso, reprendía a Félix de su pecado. Qué hermoso es el actuar de este apóstol, ¿no es cierto? Que lejos de amedrantarse de la cárcel, se gloriaba en los sufrimientos. Mi querido amigo, es el momento de entender que los peligros se encuentran en todos lados, en todo terreno, y están listos para cargarte a la tumba. Miles de cosas terribles aguardan a tu alrededor, mi querido hermano, queriéndote apresurar tu partida hasta el Seol. Entonces, mi amigo, cuando escuchas el mensaje de Dios, no seas como Félix, que postergó su arrepentimiento y no quiso quitarse las cadenas de la esclavitud del pecado. Sin embargo, en el mundo hay muchos Félix que aún siguen postergando su venida a Cristo. Ellos no se dan cuenta que la gracia se puede acabar en cualquier momento. Mis queridos hermanos, Pablo siempre nos deja ejemplos de fidelidad, de valentía, de fortaleza. Nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Cada siervo de Dios pronto estará frente a las autoridades, y será en ese momento en que también, guiados por el Espíritu Santo, defenderemos nuestra fe. Así que tenemos que defender la verdad y tenemos que defender la causa de Jesús. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a vivir siempre en la verdad. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y a todos los que llegan hasta esta parte del programa, yo voy a orar 3 veces por ellos. Que Dios me los bendiga, porque son guerreros fieles, incondicionales, nos apoyan hasta el final con nosotros. Un abrazo fraterno, estaremos en contacto. Si es la voluntad de Dios, nos volveremos a ver como siempre. Estaremos trabajando con mucho amor y dedicación para ti. Y donde estés, te abrazamos con el corazón y te decimos que la situación que estás pasando, al igual que hemos estudiado hoy, va a ser para bien. No te olvides, a los hijos de Dios, todo, a ver, repite conmigo, todo les ayuda para bien. Queridos, nos volvemos a encontrar. Nos despedimos con una oración. Gracias, Señor, porque hemos llegado hasta este momento tan especial. Permítenos, Señor, disfrutar cada segundo contigo a través de tu palabra. No existe una comunión más sublime, Señor, en la que podemos nosotros refugiarnos en estos tiempos. Tu gracia y misericordia sea con nosotros, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a cambiar de una vez por todas nuestra actitud, Señor, que nos aleja de ti. Y como siempre, Señor, te vamos a encomendar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, aquellos que se fueron y están como Félix, Señor, dudando. Por favor, opera en ellos. Haz una transformación y una decisión, Señor, de que vuelvan, porque aún las puertas están abiertas. Pero las señales anuncian que la gracia se acaba, Señor. El tiempo se termina, el llamado ya no va a existir más. Haz con nosotros una obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.